Qué gusto podernos pegar aquí una conversación tranquila. Creo que hay demasiados temas, lo que a mí me preocupa y no tenemos mucho tiempo. Y hay unas cuestiones que tenemos que ver cómo las vamos amarrando. ¿Esto es donde me surgió esta inquietud? Una entrevista que usted dio a finales del año pasado, para ser preciso, el Día de Inocentes, no sé si fue coincidencia. ¿Por qué? Porque dije, Carrillo tiene claro el momento en que está viviendo este país. Era a propósito de las marchas que se venían dando y fuiste muy claro y dijo, el presidente tiene una oportunidad única de hacer una gran transformación, pero tiene que entender lo que está pasando y la tiene que jugar en lo que está pasando, y yo no sé si eso quedó un poquito en el aire. ¿Usted cómo está viendo esa dinámica que fue tan fuerte al comienzo? ¿Sigue? ¿Para dónde vamos con eso? Sí, bueno, al primero que todo, mil gracias por esta conversación. Yo creo que lo que le hace falta al país es un diálogo tranquilo, Sí, precisamente tranquilo. sobre los temas con tanta crispación y con tanta polarización y radicalismo. Sí, yo creo que estamos por pura coincidencia celebrando 30 años del inicio de todo el proceso constituyente que se dio con la séptima papeleta, y alguien decía que las constituciones se cuentan por décadas, ¿no? Entonces estamos entrando, van 30 y comienza la cuarta década de la Constitución, y uno siempre se pregunta qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué no hicimos, sobre todo frente a una ciudadanía que se siente cada vez más lejos de las instituciones. Yo he insistido mucho, Ese es un punto apreciado Juan básico para Manuel, que volvamos ahora, porque exactamente, creo que se ha expresado en todas estas claro, y la conexión movilizaciones. de los ciudadanos con las instituciones es la garantía de los derechos, los servicios públicos, el cumplimiento de los deberes que tiene el Estado con la ciudadanía, y ahí estamos fallando. Entonces tenemos casi que una constitución perfecta desde el punto de vista del texto, pero la aplicación, por ejemplo, de los derechos está comenzando a fallar. Y los ciudadanos además están exigiendo la garantía de los derechos. Y esto es un escenario, digámoslo así, muy irregular, porque hay ciudadanos que exigen derechos de primera generación, otros de segunda y otros de tercera Cada generación. uno, según le talle el zapato, se va Exactamente, y según los manifestando. niveles de Y desarrollo. niveles de desarrollo y de comprensión Claro, y las regiones donde así es. vivan. Entonces Colombia por un lado tiene unos ciudadanos que están muy cerca de un país de ingreso medio, pero por el otro lado tiene unos ciudadanos que están en la indigencia, marginados y excluidos, como si fueran un país distinto del que diseñó la Constitución del Es 91. que, Fernando, el tema mío pues no es constitucional propiamente, es más de desarrollo rural. Y yo siempre digo, en el mundo rural colombiano usted encuentra comunidades, regiones, actividades que están a duras penas ingresando al siglo XIX, y hay otros que van viento y popa en el XXI. Esa diversidad, yo creo que es la gran riqueza de Colombia, pero es también el gran desafío. ¿Cómo logramos darle expresión, y una expresión que consolide unidad nacional y no nos siga en esta Sí, así atomización? es un país como a diferentes velocidades, ¿no? Por lo menos a Sí, tres o cuatro velocidades, o uno diría en sentido inverso, al que le ponen freno a esas tres o cuatro velocidades. Y uno piensa, apreciado Juan Manuel, precisamente dónde está ese país que no se siente interpretado por las instituciones. Uno mira las encuestas de la semana pasada y la distancia entre las instituciones y la ciudadanía es cada vez cada día mayor. más grande Y eso como es la dramático canción. porque lo que es una gran crisis de la democracia. El tema de la distancia supone ilegitimidad, supone falta de credibilidad en las instituciones de un Estado cada vez más lejos, cada vez más bogotanizado, que ha sido parte de todo el error que se ha cometido, cuando Colombia hay que comenzar a construirla desde los De territorios, abajo para arriba, exacto, con la y con gente. una ciudadanía que está Eh, en los territorios. Nosotros dijimos acá desde el primer día, Juan Manuel, que esta era una procuraduría que debería tener tres características. Y dijimos, una, con la Constitución en la mano, es decir, defendiendo el Estado de Derecho de la Constitución del 91. Dos, con el corazón al lado de las víctimas, porque yo sí sigo convencido que la ruta, independientemente de lo cuestionable que pueda ser de la implementación de los acuerdos, es la que nos va a llevar a la reconciliación de este país. Y tercero, decíamos, con los pies en los territorios. Es decir, aquí no vamos a construir nada si no aplicamos ese Estado de Derecho, si no defendemos a las víctimas con los pies de la Procuraduría en los y es territorios. que fíjate, yo no sé, para mí, y cuando doy clases, insisto mucho en ese punto, uno de los grandes logros de la Constitución fue romper esa visión homogenizadora, única, de una Colombia que era la misma de un lado al otro, Así es. la Guajira, Leticia,
y empezar a reconocer la importancia de la diversidad que nos constituye, ¿sí? Y esa diversidad, ¿qué significa? Que nos tenemos que bajar de visiones homogéneas y irnos a reconocer esa diversidad, y eso se reconoce en el territorio, con las comunidades, sintiendo sus problemas, cómo se viven esas distintas realidades. Y yo creo que ahí es por donde está el quid del asunto. Y yo creo que la Constitución avanzó el punto, pero creo que se nos quedó cortico en generar la institucionalidad de los espacios para que eso se dé. Y creo que parte de esa malestar que se fue expresando en las marchas tenía que ver con esto. Luego decía, no sentirse representado, no sentirse correspondido, no sentirse integrado a un Estado, a una política, a toda una práctica, y cada uno empieza a buscar por su lado, ¿no? Así es, los profesores de constitucional antiguos decían que en el manejo del Estado, donde la Constitución es fundamental, la Constitución es como los huesos de ese organismo que es el Estado, pero quien mueve esos huesos son los músculos, que son las instituciones, y ahí comienza uno a hacer analogías con el organismo humano. Entonces uno necesita un sistema nervioso, que por ejemplo son los medios de comunicación, la libertad de expresión, necesita un cerebro que funcione, donde hay un poder ejecutivo y legislativo que funcionen simultáneamente, y sobre todo la capacidad, digamos, de controlar las extremidades, que son precisamente los territorios. El organismo humano no se mueve si no le llega pues un impulso de sangre, digamos, de oxígeno hasta la más lejana de sus extremidades. Y lo digo simplemente para insistir en el tema de que la ausencia del Estado en los territorios yo creo que ha sido la gran tarea pendiente. Y Juan Manuel, la dejamos pendiente desde la constituyente. Yo recuerdo mucho en estos días al profesor Fals Borda, que insistió tanto en ese tema de la otra Colombia, del poder en los territorios, y nosotros no pudimos hacer la reforma del ordenamiento territorial en la Constitución del 91, por ejemplo. Ahí me tocó, y está pendiente. Ahí me tocó de senador presidir la Comisión Transitoria de Ordenamiento Territorial, que quedó como una de las tareas pendientes, y es fundamental, porque es que a eso además está íntimamente ligado una nueva visión de lo que es la vida democrática, la participación democrática. Porque tenemos una democracia representativa que está más ligada a un Estado nacional fuerte. Pero cuando usted empieza a ver que el Estado tiene que tener múltiples expresiones territoriales, pues la práctica de la democracia igualmente. Estamos para celebrar 30 años, es un momento de hacer balance. ¿Vos dónde dirías que habría que insistir para ajustar, complementar, en algún caso corregir la gran tarea que fue el 91? Es una gran paradoja, Juan Manuel, porque uno comienza a evaluar, por ejemplo, lo que ha pasado en los últimos, digamos, 40, 50 años, y uno se encuentra al presidente López a mitad de los 70 diciendo la gran reforma, el bisturí hay que ponérselo a la administración departamental y municipal, es decir, a la descentralización, que seguimos en las mismas, y a la justicia. Y realmente la constituyente de López, ojo, se centró en esos dos aspectos, y hoy en día, 40 y pico de años después, seguimos un poco en las mismas. Y seguimos en las mismas, primero porque no tenemos presencia del Estado, y después de los acuerdos de paz, el Estado salió de territorios, y en este momento están en manos de una cantidad de grupos armados organizados. Y por el lado de la justicia, tampoco en los territorios hay justicia. Entonces se cruzan las dos variables, y uno dice, hay que trabajar los temas de justicia básica, territorial, de justicia ciudadana, un poco para darle espacio a esas nuevas ciudadanías que vimos en la calle a partir de la marcha del 21 de noviembre. Y ahí la están metiendo toda. Toda. Estamos en un proceso de consulta de justicia ciudadana. Comenzamos en agosto del año pasado. Hemos recorrido todos los departamentos del país, recibiendo además las opiniones y los insumos de la gente. ¿Y cuál es ahí la idea central, el propósito? La idea central es decir, mire, no nos equivoquemos una vez más. Se han caído 12 reformas de la justicia desde la constituyente, siempre por la obsesión de decir que tenemos que modificar las cortes y que el presupuesto de la rama y que el Consejo Superior de la Judicatura. Un movimiento de cúpula. Y resulta, con todo el respeto, que eso le importa 5 a la ciudadanía. A nadie. A la ciudadanía le importa que su demanda de justicia tenga una contrapartida en oferta de justicia desde lo territorial y que se le satisfaga su demanda de justicia. Porque, Juan Manuel, todo pasa por la justicia en este momento. Por la justicia pasa la salud, el derecho a la salud. Por la justicia pasa el derecho a la educación. Por la justicia pasa el derecho a la seguridad, que es la primera de las preocupaciones de los colombianos. El empleo es un tema de justicia social.
Entonces, si uno no tiene escenarios de justicia, ¿para dónde va el país? Es la pregunta Además, que uno se hace. una constitución estructurada muy en torno a los derechos. ¿Quién garantiza los derechos? Pues una justicia oportuna, eficaz, Así una es. justicia cerquita de la gente y de los problemas. Así es. Y es que tuvimos además... Justicia ciudadana, justicia comunitaria, Total, ¿cómo así la es. llamaríamos? Justicia básica, territorial, base, ciudadana. sin tanto Por ejemplo, hoy estábamos hablando de la estrategia, hay que meter aquí a todos los gobernadores y a los alcaldes del país. No existen las secretarías de justicia ni a nivel departamental ni municipal, Juan Manuel. Un ciudadano que entra a exigirle a un alcalde en una demanda de justicia, le toca acudir de alguna manera es al juzgado, que hay una imperiosa necesidad de que el Poder Ejecutivo ayude en la administración de justicia porque no hay instancias de justicia. Entonces, por ejemplo, los centros de convivencia que tienen muchos países de la región para que la gente resuelva sus disputas en materia de justicia, eso no existe acá. Es un poco desjudicializar la justicia. Exactamente, porque ahí la alternativa que aparecen son los métodos alternos de resolución de conflictos es lo que, hay que generan convivencia. Que curiosamente en los territorios donde las FARC, los territorios que las FARC ocuparon durante muchas décadas, ellos eran de alguna manera árbitros en esas instancias de justicia. Que de rabia ellos y se fueron a enseñar cosas de cómo gobernar territorialmente. Una paradoja grandísima. Y entonces quedó al garete lo poco que había un sistema de justicia y la gente sigue reclamando eso. Lo acabas de mencionar, el tema de la justicia de tierras, por ejemplo, eso sigue siendo dramático. El primer punto del acuerdo está todo por desarrollarse. Y ahí es donde está el tema de justicia rural. Todo el desarrollo de los jueces de tierras, todo eso, ¿en qué punto estamos? Nosotros estamos, incluso en eso estamos de acuerdo con el ministerio, en que haya una justicia agraria, que es otra de las grandes discusiones del país durante mucho tiempo. Que la tuvo en Colombia en su momento. Así es, hubo amagos de justicia, eso se incorporó como una parte de la justicia civil, pero ese debate hay que hacerlo. El debate de la tierra sigue siendo el punto de partida de todo el conflicto armado, no lo hemos acabado de resolver y eso hay que resolverlo de nuevo con justicia. Para mí, si hay alguna causa que uno era de generar esta historia de conflicto armado en Colombia, ha sido falta de Estado en los territorios, a todos los niveles. Y por eso este ha sido un terreno de paraestatalidades, de izquierda, de derecha, pero aprovechando y llenando vacíos, ¿cierto? Así es, y por eso además se le ha pegado tan duro a la justicia, ¿no? Porque muchas veces los amagos de justicia que existen, y me refiero específicamente, por ejemplo, a los líderes sociales. ¿Por qué matan los líderes sociales? ¿Cuál es el pecado de los líderes sociales? La protección de los derechos de sus comunidades, de sus luchas. El defensor de tierras, el defensor de los derechos humanos, el defensor del derecho a la salud, el que vigila, el veedor que vigila los recursos públicos. Claro, ese se vuelve un personaje incómodo para la visión tradicional del ejercicio del poder en Colombia. Y es que no hay mejor fiscal que el propio interesado en los ojos del interesado. Sin duda alguna. Es decir, que la comunidad pueda saber y pueda participar en las decisiones que tienen que ver con su suerte. Ese punto sí que es fundamental, Juan Manuel, porque en el 91 dijimos no vamos a pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. El Foro Nacional por Colombia, que es una gran instancia de estudio de la democracia participativa, ha llegado a sostener que tenemos 150 espacios, por lo menos, a nivel nacional, departamental y municipal, de participación ciudadana, donde la gente no está interviniendo. ¿Por qué no interviene? Porque hemos, de nuevo, por el error que hemos cometido, y es arrancar de la cúspide hacia la base. Cuando la democracia participativa de abajo para arriba, y si la gente ve que el espacio les es útil, se siembra es abajo, no arriba. Cuando uno lo siembra arriba viene un fracaso. Por ejemplo, en la Constitución del 91 incorporamos una gran instancia de planeación que se llamaba el Consejo Nacional de Planeación. Nunca funcionó, porque como lo hicieron los brasileños con los presupuestos participativos, hay que arrancar desde abajo, de la base, para que el ciudadano se sienta comprometido, además con la causa que le es inmediata, ¿no? A un ciudadano que en abstracto le hagan una pregunta en un ejercicio de plebiscito o referéndum, no tiene ninguna motivación, pero si le preguntan por el acueducto local o por el sistema de salud, la gente ahí sí participa. Y sabe si eso es importante o no, si está bien ejecutado o no, si se robaron la plata o no. Así es. Es que ese es el control ciudadano. Yo le decía a Juan Manuel a los nuevos gobernadores la semana pasada, mire, ahí es la distinción clásica entre el poder y la autoridad moral para gobernar. Yo les decía, dentro de 4 años cuando se vayan, a ustedes porque los van a recordar, por la cantidad de contratos que le dieron a sus amigos, por la forma como desequilibraron la cancha aprovechándose del presupuesto que tienen. Eso no es así, es la capacidad de respuesta que hoy tienen los gobernantes, porque cada día los ciudadanos son más críticos, más informados y por las leyes de transparencia
con mayor capacidad de escrutinio de lo que se hace con los recursos públicos. Entonces, sobre esta base, no es descartable, lo digo para mañana, que tengamos un momento dado que empezar a hablar, aquí hay que hacer unos ajustes a la Constitución. Yo creo que hay que hacerle ajustes. No una nueva Constitución. Así es. Pero yo creo que el diagnóstico, ¿dónde quedó coja? Así es, y yo creo que sobre todo hay que, como lo comentábamos antes, de fortalecer las instituciones que garanticen los derechos de la gente. Mirando, por ejemplo, lo que pasó en Chile, ¿cuál fue el detonante, además de Chile? La desigualdad. Y la desigualdad es un problema de derechos y la desigualdad es un problema de justicia. Es la desigualdad en el ingreso, es la desigualdad en la salud. Es que la gente no se da cuenta del impacto que tiene, por ejemplo, un gasto en salud para el presupuesto de una familia cuando no hay un sistema de salud que funcione. Vos planteabas en esa entrevista del Día de los Inocentes del año pasado la necesidad de llegar a un gran pacto social. Ese pacto social podría ser la antesala de un ajuste constitucional. Yo creo que lo que hay que mirar, ahí la respuesta viene por la forma como eso se hizo en el 91, que salíamos de una constitución monocolor, una constitución que homogeneizaba, centralista, machista, racista, todo lo que uno se pueda imaginar que se hizo en el marco de la Constitución del 86, y había que construir un gran acuerdo primero político, que fue lo que se hizo en el año 90 antes de la Constitución del 91. Eso es lo que debíamos caminarle a lo eso. que uno se pregunta, apreciado Juan Manuel, es si están dadas las condiciones para producir un pacto político de las dimensiones y de la magnitud que se dio en 1990, y yo lo veo bastante difícil por la polarización que vive Colombia en este momento. Pero la única manera de superar esa polarización es no a conversar, sino a buscar acordar. Sí. ¿Cierto? Por decir algo, Juan Manuel, nosotros tenemos una instancia de diálogo social que hemos venido estructurando, llevamos 5 grandes cumbres, y en lo único que se ha puesto de acuerdo, y que eso es un gran avance, es por ejemplo en la defensa del derecho a la vida y en la eliminación de la violencia como mecanismo de acción política. Y ahí están sentados todos los sectores políticos del país. De ahí pasar a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con el derecho a la salud? ¿Qué vamos a hacer con el derecho a la educación? Exacto. Y tener como un gran pacto social sobre los derechos fundamentales de los colombianos para ver cómo podemos proceder. Todo este malestar ciudadano legítimo, necesario, no podría ir poco a poco avanzando hasta llegar a consolidarse en ese pacto social. Yo tuve la oportunidad de decírselo al presidente el 9 de diciembre en Cartagena, precisamente. No le está caminando. Claro, que había que canalizar este descontento. Sería su oportunidad. Las grandes reformas, querido Juan Manuel, son precisamente en la historia el saber interpretar esa avalancha en efervescencia social y canalizarlo en reformas concretas. Y abrirse un poco, hablemos todos, ¿no? Porque si canalizamos ya esto por las vías institucionales, están muy gastadas. Lo único que uno no puede hacer en un momento como estos es o tratar de ponerle un freno de mano a esa efervescencia social u obstaculizar estos fenómenos sociales que siguen cocinándose además. Sí. No, es que esto no para. Así no para, puede que ahora no esté visible, porque es que el malestar no cesa, hay un malestar que viene del fondo, viene de abajo, no es una cosa, nadie la inventó, nadie la está dirigiendo, simplemente los ciudadanos están sintiendo, no estoy bien acá, ¿qué está fallando? Y yo creo que ese qué está fallando se puede ir aclarando en la medida en que se van haciendo estas conversaciones que pueden ir derivando en un gran pacto. Sí. Además, el pacto yo creo que no tiene, y sería hasta mejor que no fuera un pacto de iniciativa gubernamental, sino que sea la misma ciudadanía la que la sociedad. Es que a lo único que no podemos renunciar es a eso, Juan Manuel, yo creo, porque esa capacidad de ponernos de acuerdo en una dirección. Entonces, claro, muchos están diciendo, después de todo este síndrome de la ruptura del plebiscito de 2016, poner este país de acuerdo alrededor de esos 3 o 4 puntos es imposible. Yo no creo en esa visión tan pesimista. Y yo creo que la gente, de alguna manera, está tratando de expresar, puede que todavía no lo pueda expresar claramente, esa necesidad. Pongámonos de acuerdo, perdónenme una expresión de Álvaro Gómez, vamos de acuerdo sobre lo fundamental. ¿Qué es hoy lo fundamental? Así y me parece que lo que mencionabas de los 3 puntos de la constituyente de López son válidas, ¿cierto? Así es, y son los acuerdos básicos sobre cosas que son tan elementales que a la hora de la verdad que todos apunten en esa dirección de convergencia tampoco tiene que ser tan difícil. No. Pero para eso es la disposición, ¿no? De poderse sentar uno, oír al otro y aceptar que uno puede construir a muchas manos una cosa conjuntamente, que cabe en la construcción colectiva. No es un animismo, es llegar al acuerdo.
Y esos acuerdos no se construyen en Bogotá, se van construyendo de abajo para arriba. Sí. Ese es el gran error. La Procuraduría está muy activa en todo esto, ¿no? En las cumbres de diálogo social, en el tema de las garantías de los derechos. Yo creo que tenemos muchas cosas para mostrar. Hemos estado en los territorios. Aquí, por ejemplo, creamos 4 nuevas delegadas. Que digamos, los delegados son como los ministros del despacho del procurador. La delegada de la salud. La delegada de la salud, que no existía. Y nos hemos metido de frente en la defensa del derecho a la salud de los colombianos. La delegada de los acuerdos de paz, por ejemplo, para verificar cómo va la implementación de los acuerdos. Eso es paz y víctimas. Las delegadas ante la JEP, ante la Justicia Especial para la Paz, que todos sabemos es la justicia creada por los acuerdos. Y una delegada que yo creo que es, yo les digo todos los días acá, esa es la delegada que tenemos que echarle más agua todos los días para que las raíces sean mucho más profundas y que no venga después una persona a tratar de erradicar lo que hemos hecho, que es la de asuntos étnicos. Y es la delegada encargada de todos los pueblos tradicionalmente excluidos y comunidades. Es la delegada de los pueblos indígenas, de las comunidades negras, de los campesinos, por cuyos derechos también hemos dado varias batallas. Unas batallas además, Juan Manuel, que no estaba dando nadie, ¿no? Porque eran, claro, convidados de piedra en el proceso de desarrollo. Daban para mucho discurso, claro, y poca exacto, decisión. Sacando la Constitución y diciendo, mira, que es el artículo sí tal. Sobra, pero el discurso al pero hecho, sin acciones efectivas de igualdad, que son las que reclama Colombia en este momento. Aquí lo que queda es tema pendiente. Pero Carreño, muchas gracias. Qué maravilla, gracias, Juan Manuel.